¿Dónde andan todos? Ya es hora y nada más hay 2 personas. Manden mensaje, ¿no? Por favor, de que ya estamos aquí. Ah, ya se vinieron todos de volada aquí. Ahorita en lo que estaba hablando aparecieron como 15 de ustedes. Bueno. Muy bien. Ya están 15 de ustedes. Prendan cámaras, por favor. Hoy vamos a ver fenómenos relacionados con la luz. Veamos entonces. Tengo una serie de videos que he estado recabando sobre fenómenos de la luz y aquí tengo varios. Recuerden que había una teoría de Huygens que decía que era onda y Newton que era partícula. Este video es corto y ya está más enfocado precisamente a esa polémica. Corre video. La luz, onda o partícula. Algunas propiedades de la luz pueden ser explicadas por dos corrientes de pensamientos diferentes. Uno es el modelo corpuscular, que considera la luz como una partícula material, y el otro, el modelo ondulatorio, que considera la luz como una onda. Reflexión. La reflexión de la luz puede ser explicada tanto por el modelo ondulatorio como por el corpuscular. Ambas, ondas y partículas, se reflejan de forma tal que el ángulo de incidencia es igual al reflejado. Refracción. La desviación de un haz de luz, al cambiar el medio, puede ser explicada también por los dos modelos. Sin embargo, el modelo corpuscular establece que el haz de luz debe acercarse a la normal si la velocidad de propagación es mayor en el segundo medio que en el primero. Según evidencia experimental, que demostró que sucede lo contrario, el modelo ondulatorio es mejor para explicar el fenómeno físico de la refracción de la luz. Difracción. Podemos observar que lo que sucede al hacer pasar un haz de luz por un orificio es muy similar a lo que ocurre al pasar un chorro de partículas por una abertura. Sin embargo, en el video anterior observamos que la difracción de una onda depende del tamaño de la abertura en relación con la longitud de onda, y dijimos que estos valores deben ser parecidos para que la difracción sea notoria. Supongamos que la longitud de onda de la luz es muy pequeña. Cuanto menor sea el orificio, más se apreciará la difracción. En un laboratorio se pudo obtener un patrón de difracción utilizando un láser de helio-neón y el diámetro de la abertura fue de 0,1 milímetros. Esta evidencia experimental comprueba que la luz puede ser una onda de longitud de onda muy pequeña. Interferencia. Con respecto a este fenómeno físico, en la antigüedad era complicado explicarlo mediante un modelo ondulatorio, ya que al superponerse dos haces de luz, estos continuaban su camino sin alteraciones, parecido a lo que ocurría con dos chorros de partículas. Parecía imposible obtener sombras oscuras a partir de dos fuentes de luz. Sin embargo, como hemos visto en videos anteriores, para que ocurra la interferencia, los dos focos emisores deben estar en fase y emitir ondas idénticas. Dos lámparas pueden ser idénticas, pero la emisión de luz se da de forma aleatoria por los átomos del filamento, por lo que es casi imposible que emitan en fase. En 1801, Thomas Young encontró la forma de obtener dos focos luminosos que emitan en fase. En su experimento hizo pasar luz solar por un pequeño orificio. Este cumplía la función de foco puntual. La luz proveniente de este foco incidía en otros dos orificios pequeños. Como la luz de cada orificio era generada por un único foco, cualquier variante en la emisión cambiaba en los dos orificios por igual, comportándose así como dos emisores puntuales en fase.
En este experimento, Young obtuvo zonas de luz más brillante donde se produce la interferencia constructiva y zonas oscuras donde se produce la interferencia destructiva. La imagen que Young observó era similar a la que se puede observar en una burbuja de jabón o en una mancha de aceite en el pavimento. Esto ocurre porque la luz visible proviene del Sol y tiene diferentes longitudes de onda y diferentes frecuencias para cada color. Utilizando un filtro, se puede obtener patrones de interferencia de luz monocromática. Se puede observar que la separación entre franjas luminosas y oscuras es diferente para cada color, y por ello, en las burbujas y en la mancha de aceite, se pueden apreciar diferentes colores. Hoy en día, podemos recrear el experimento de Young con un láser. Como se trata de luz monocromática, coherente, y el foco láser se comporta como el primer orificio del experimento de Young, solo es necesario hacer incidir el haz de luz en una doble rendija muy estrecha y apreciar la difracción. Estos experimentos sobre interferencia luminosa fortalecieron la concepción ondulatoria de la luz. Determinación de la longitud de onda de la luz a partir del patrón de interferencia. Consideremos en el experimento de Young, D a la distancia entre las dos rendijas, que se comportan como focos puntuales, L a la distancia entre las rendijas y la pantalla, y delta X la separación entre dos zonas oscuras consecutivas o dos zonas brillantes consecutivas, siempre y cuando L sea mucho mayor que D. Estos valores cumplen cierta relación. Delta X es directamente proporcional a L y a la longitud de onda, e inversamente proporcional a D. De estas relaciones se puede deducir que delta X es igual a L por longitud de onda sobre D. Y por lo tanto, la longitud de onda de la luz incidente se puede calcular como delta X por D sobre L. Si se realiza el experimento de Young con diferentes filtros para diferentes colores, manteniendo constante L y D, podemos observar que delta X cambia y como consecuencia también será diferente la longitud de onda. Sin embargo, la longitud de onda cambia al cambiar el medio y el color de la luz no se altera cuando esto pasa. Pero sí sabemos que hay una magnitud que no varía al cambiar el medio, y es la frecuencia. Esta frecuencia es característica de cada color, y su valor no se altera al cambiar el medio. Para terminar, concluimos que el modelo ondulatorio explica satisfactoriamente la reflexión, refracción, difracción e interferencia de la luz. De acuerdo con la evidencia experimental, la luz se comporta como una onda de longitud de onda muy pequeña y frecuencia muy grande, y su velocidad de propagación en el aire es de 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Muy bien. Veamos. Entonces, este video explica qué fenómenos justifica la teoría ondulatoria. Ahora vamos a ver. Este video está bonito y es con luz, fenómenos de reflexión y refracción. Este es un láser, evidentemente. Trapo. Otro trapo. Ahí se ve la refracción. Cambia el ángulo cuando cambia de medio. Y ahí se ve la reflexión y la refracción. Ahí se ven ambos fenómenos. Profe, perdón que la interrumpa, es que un compañero está intentando entrar. ¿Lo puede aceptar, por favor? Dios mío. Está intentando entrar.
¿Por qué llegan tarde? Ya para que deje de seguir intentando. A ver, comparto de nuevo la pantalla. A ver. Voy a regresarlo un poco. Ahí está. Ahí se ven los dos fenómenos, la reflexión y la refracción. Arriba la reflexión, abajo la refracción. Eso se llama refracción total. Cuando todo el haz rebota. Y ahí ya aparecen los dos. Depende del ángulo, ¿verdad? En cierto ángulo ya aparecen los dos fenómenos. Y luego nada más se refleja. Es agua y aire, evidentemente. El medio es diferente. Aquí hay un chorrito de agua. Y chequen cómo viaja la luz, ¿no? Por el chorrito. Se refleja dentro del chorrito. Es parecido a lo que pasa con la fibra óptica. Me imagino que han visto eso, ¿verdad? Aquí de nuevo, pero ahora la luz es azul, la que viaja por el agua. Ahí se va reflejando internamente, por eso se ve el color dentro del agua, ¿verdad? O sea, para que entiendan por qué se ve el azul en el chorro, porque la luz se refleja en el agua internamente, no se escapa, pues. Bueno, aquí explican cómo trabaja, ¿verdad? Pero ahora es de día. Ya está, ¿no? Ahí se ve la luz dentro del chorro. Ah, no, están prendiendo un LED, perdón, un poquito LED. Ahora va a viajar al revés la luz. De abajo para arriba. Y chequen cómo capta la luz la cámara. Viaja por el chorro, pero ahora hacia arriba. Se refleja completamente la luz dentro del agua. Estos son fenómenos que tienen que ver evidentemente con la luz, ¿no? Cuando cambia el medio. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Esto los he juntado poco a poco. Y ahora vamos a ver la difracción. Esto es interesante porque mucha gente conoce poco este video. Ah, pero tengo este antes. Reflexión y refracción. Esto es algo más sencillo. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando los rayos de luz inciden en la superficie de cualquier cuerpo. Si nada de luz se reflejara en un objeto, entonces no sería posible verlo. La refracción es el cambio de dirección de un haz luminoso que se produce cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio de diferente densidad óptica.
Un ejemplo es cuando por efecto de la refracción de la luz, el lápiz parece partirse en dos. Otro ejemplo es lo que sucede a esta imagen. Cuando agregamos agua en el vaso, vemos la imagen invertida. Esto se debe al cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar por el agua. Llena 1/3 del vaso grande con glicerina. Sumerge el vaso pequeño. Vierte glicerina en el vaso pequeño hasta la mitad, cuidando que no se derrame la glicerina que está en el vaso grande. Observa qué sucede. Los materiales tienen diferentes propiedades refractivas, lo cual cambia la trayectoria de la luz. Al principio, podemos ver el vaso sumergido porque aún contiene aire, el cual tiene un índice de refracción diferente al del vidrio, pero al verter la glicerina, vemos que este va desapareciendo. Esto se debe a que la glicerina tiene un índice de refracción similar al del vidrio, por lo que la luz pasa directamente sin ser refractada, permitiendo el efecto de invisibilidad. Muy bien. Este estaba sencillo, Vámonos entonces al de difracción, que ese es el que me interesa porque muy pocos lo conocen. Diffraction. La difracción es la más bonita de todos los efectos. Es una pasada. A mí me tiene enamorado. La difracción es... hemos dicho que la luz y todas las ondas electromagnéticas, incluso las ondas sonoras también, y las demás van en línea recta. ¿Right? Bien, van en línea recta hasta que les tocas la longitud de onda. Es decir, hasta que se encuentran con un objeto de más o menos su longitud de onda. Mira, cuando tienes una onda, digamos que esto es el máximo, este es el siguiente máximo, ¿no? Esto es longitud de onda, es esto, la distancia entre los máximos, ¿no? Entonces, tienes aquí una onda que llega, va viajando y se encuentra un objeto. Y la difracción es esto. Que te encuentras un objeto, bueno, se puede explicar guay con el principio de Higgins y no sé qué, pero para nosotros, radio, lo que ocurre es que te encuentras con una cosa así y aquí se gira un poquito. Se gira un poquito. Las ondas, el frente de ondas, digamos, se gira un poquito. Aquí también, claro. Se da la vuelta, o sea, no va recto, sino que se gira un poquito. Y ahí ya, como si no estuviera. Se la ha saltado. Pero ha ocurrido que se ha creado aquí una zona de sombra. Zona de sombra. Si puedes encontrarte un objeto de ese tamaño, te encuentras una abertura de ese tamaño, imagínate las olas del mar cuando entran en el puerto, pues pasa exactamente esto. Y te crea una zona de sombra, tu barquito aquí está bien a salvo, ¿no? Eso lo sabéis. Bien, la movida está, esto es la onda, mi longitud de onda, y aquí el objeto es mucho más grande que la longitud de onda, o la abertura. La abertura o abertura. Abertura en este caso es mucho mayor que la longitud de onda, porque la longitud de onda es esto y la abertura es esta distancia. Bien, cuando tengo una longitud de onda del tamaño del obstáculo o de la abertura, que entonces cuando sea la máxima difracción, aquí, lo ponéis. Esto es una poca difracción. Esto es máxima. Entonces ocurre lo que ocurre, que es muy bonito de ver. Porque aquí la longitud de onda esta es del tamaño de esto, del objeto. Casi ni se inmuta. Hace muy poquita. La difracción es tan grande que es que no hay sombra. No hay una sombra. Aquí pasa lo mismo. La difracción es tan grande como si no estuviera. ¿De acuerdo? Esto pasa todo el rato. Te está pasando todo el rato. Ahora voy a poner varios ejemplos de la vida cotidiana, pero déjame primero poneros este ejemplo de radio. Tú estás aquí en tu casita, al lado de un monte, o al lado de otro edificio muy grande. Entonces llegan las ondas, tocotón, 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 tocotón. Y como el objeto es del tamaño de la longitud de onda, pasa esto que es como si no estuviera, no hay zona de sombra. Mientras que es lo típico que te pasa con una frecuencia baja. Mientras que una frecuencia alta, te puede ocurrir esto en radio. Pero no es que te pueda ocurrir, es que ocurre todo el rato. Que aquí tienes la longitud de onda es mucho más pequeña que el obstáculo, como el caso arriba, y entonces toda una zona de sombra. No te llega la onda. Esto es una transmisión en AM, y esto que es así,
es FM o la TDT, la televisión, y no te llega. Tienes que poner un mástil enorme. ¿No habéis visto muchas casas con un mástiles enormes para vencer a otro edificio más alto que tienen al lado? Porque te da una sombra. Y eso te pasa solo con la televisión o con la FM, y con la AM no te pasa. ¿Entiendes? ¿Entendés? Vale, el mismo de configuración física me lo voy a dibujar aquí. Este mismo aquí, que me va a quedar muy bonito. Y acá está tu casita. ¿De acuerdo? ¿No la viste? ¿No le viste en la zona de sombra? ¿Viste? No recibiste esa onda de alta frecuencia. Una onda de baja frecuencia sí la recibiste. Bien. Esto le pasa, bueno, también las otras cosas que hemos hablado de que le pasa a las ondas, les pasa a las ondas mecánicas de sonido también, ¿eh? La difracción también le ocurre. ¡Ja! Si no, fíjate tú, que tú estás aquí y de repente estos dos tíos están hablando. Y entonces las ondas pues son de baja frecuencia, porque el sonido es una cosa de baja frecuencia y que se encuentra con una abertura más pequeña que su longitud de onda, o igual. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que difracta en todos los sentidos y a la bestia, y tú les escuchas perfectamente discutir por la puerta abierta. ¿De acuerdo? Mientras que si tú estás aquí, ¿qué pasa con la luz? La luz tiene una frecuencia muchísimo más alta. Es de la naturaleza, sí, pero ocurre que la luz es de altísima frecuencia, se encuentra con esto, que no difracta casi. ¿De acuerdo? De hecho, prácticamente sale un rayo de luz que se abre un poquito nada más, ¿cierto? Difracta un poquito, esta difracta mogollón. Esta, como la longitud de onda de la rendija, la distancia de la rendija es mucho más grande que su longitud de onda, pues difracta poquito. Y esta, como la longitud de onda es casi como es pequeñísima comparada con la longitud de onda, entonces difracta mogollón. Entonces tú puedes estar aquí escuchando a dos hablar, bla, 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 y no verles. ¿Por qué? Porque la difracción hace que esa misma abertura a las ondas bajas de frecuencia las deje pasar y a las de alta frecuencia no. Vale, esto es importantísimo, la difracción. La difracción, dicho de otra manera, el dibujo ese que he hecho antes de la montaña y tu casa, y cuando llegan las ondas, una onda de AM son 300 metros más o menos de longitud de onda. Es decir, yo como me imagino es como que las ondas de baja frecuencia, que pueden ser de 1 kilómetro o 300 metros de largas, a la longitud de onda es como sus patas. Entonces caminan y pueden pasar por encima de edificios, de montañas. ¿Vale? Mientras que una onda de TDT o de telefonía o de televisión son longitudes de onda, pues en de altas frecuencias son longitudes de onda muy pequeñas y no pueden atravesar los edificios. De hecho, van rebotando contra ellos. Ese es el problema de la multitrayectoria. ¿Vale? Cuando tú tienes, claro, efectivamente, fíjate, cuando tú estás en el pueblo y son las fiestas del pueblo y está el concierto por allí, tú no lo ves, porque hay varias calles y no lo ves, pero lo estás oyendo. De hecho, oyes mejor las ondas más graves que las ondas más agudas. Cuando estás lejos del concierto, yo pum, 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 y dices, bueno, no se lo espera, oyes como los bajos. Y según te vas acercando por las callecitas, empiezas a oír los instrumentos más agudos. ¿Entiendes? Porque los más agudos han difractado peor y te han llegado después. Solo te llegan cuando estás más cerca. Han difractado un poquito. Y los graves difractan. Mira, lo que me pasa es que los graves, los sonidos muy graves, no sabes de dónde vienen. Porque difractan tanto que no sabes de dónde vienen. El subwoofer de tu casa, ¿no? El home cinema, si tienes un home cinema, yo no tengo, pero tienes un subwoofer, ¿dónde lo ponen? Da igual, debajo de la mesa, da igual, porque los sonidos graves van a salir por todos lados, lo van a inundar todo. Los sonidos agudos sí interesan mucho tenerlos bien localizados, igual que cuando tú, un pájaro, sabes perfectamente, pío, 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 es un sonido agudo, sabes perfectamente sin mirar que viene de ese árbol, ¿de acuerdo? Mientras que un león, si escucharais un león, que me ha pasado a mí una vez en la selva, si te escuchas un león, es una cosa que da un miedo horrible, porque es que oyes el rugido súper grave y no sabes de dónde viene, no sabes si viene de atrás, de adelante, estás en la selva, jungla, y oyes un rugido que te inunda por todos los lados. Ha difractado tanto en todas partes, ha dado la vuelta a todas las esquinas, porque es un sonido grave y entonces no sabes de dónde viene y te caga de miedo encima. Los leones no hacen la posta para cojonar. ¿Vale? Luego llegan al sitio, te mueres del susto y te comen, pero no te muerden. En fin, es que se me ocurren tantos ejemplos. Es la misma razón por la que es muy fácil tener una habitación a oscuras
porque las longitudes de ondas de la luz son muy pequeñitas y ponen estas cosas y sonorizarlas es muy difícil. Tú estás en los cines y no ves nada del cine del al lado, ni intenta la luz del cine cuando hay varios cines, los multicines, pero les oyes a todos, ¿sabes? Oyes todas las películas a la vez, cuando estás en el pasillo. Es decir que, quedaros con la idea de que las ondas grandes, en el sentido de no alta frecuencia, sino baja frecuencia, las que tienen longitud de onda muy grande, tienen unas patas muy grandes y esquivan muy bien objetos y le dan la vuelta y como si no estuvieran las esquinas, porque las rodean perfectamente. Bueno, mientras que las ondas más agudas, de frecuencias más altas, longitudes más cortas, difractan peor y dan la vuelta peor a las esquinas. ¿Vale? Con que os quedéis con eso, it's enough. Hay miles de ejemplos de la difracción en la vida real, ¿vale? Pero para radio quedaros con esta idea, ¿vale? Muy bien. Ahí. Vamos a ver aquí. Les digo, tengo una colección de videos que he juntado ya este año, en donde se ven todas las propiedades, ¿no? Muy bien. Este ya lo vimos, el de qué es la luz, a ver. Este ya lo vimos, díganme. La luz, tema de filósofos y artistas. Sí, ya. ¿Ese ya? ¿Cuál es su naturaleza? Ok. Bueno. Entonces, las ondas tienen muchas características. Hay fenómenos asociados a ellas. Y las principales son esas tres. Reflexión, hay leyes de la reflexión que ya veremos. La refracción también, que depende del medio, del coeficiente de refracción. Y también está la difracción. Pero me imagino que la difracción casi nadie la conoce, ¿no? Pero es algo muy interesante también. Entonces, quiero en la tarea que me van a entregar, por favor, una pequeña investigación. Apunten, por favor. Quiero que me investiguen ejemplos de difracción, ya sea con sonido o con luz. Quiero que me ilustren fenómenos de difracción. Por ejemplo, yo no sabía hasta hace poco lo de las ondas de AM y FM. No sé si han tenido la curiosidad cuando están manejando o cuando van en una micro, cuando pasa por un túnel, se puede escuchar perfectamente ¿qué? ¿Las de AM o las de FM? ¿Cuáles son las que se pueden oír bien? A ver, por experiencia personal. Porque algunas desaparecen, ¿verdad? ¿Cuáles son las que no pueden oír? ¿Las de amplitud modulada o frecuencia modulada? A ver. Bueno, yo creo que son las de amplitud, ¿no? Las que no se pueden oír. Investiguen entonces. Aquí no se crea de que crean, ¿no? Por favor, me investigan bien. ¿Estamos de acuerdo? Quiero una bonita investigación sobre ejemplos de difracción, ya sea con sonido o con luz. ¿Ok? Muy bien. Entonces vámonos a ir a óptica geométrica. Ahí estaba ya. Principios de óptica geométrica. Veamos. Dice, la óptica geométrica es la parte de la física que estudia, mediante leyes geométricas sencillas, los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz en la reflexión y la refracción. En este apartado vamos a estudiar los fundamentos de la óptica geométrica. Y para ello explicaremos algunos supuestos que sirven de base para sustentar la teoría de la óptica geométrica. Los conceptos con los que deben familiarizarte para analizar un sistema óptico. La óptica geométrica se basa en una serie de nociones o principios fundamentales a partir de los cuales puede deducirse el comportamiento de distintos instrumentos ópticos a los que estamos acostumbrados, como gafas, cámaras fotográficas, telescopios, espejos o el propio ojo humano.
Chequen que el objetivo a final de cuentas, lo que nos interesa en área 2, es ver el ojo. Pero primero tenemos que ver los antecedentes. Históricamente, el desarrollo y la aplicación de la óptica discurrió al margen de las discusiones sobre la naturaleza de la luz, ya que los principios sobre los que ésta se estructuró son compartidos por los modelos ondulatorio y corpuscular. Entonces, aquí están los fundamentos. Chequen. Rayos. Ese es un fundamento principal de la óptica. ¿Qué es un rayo en la óptica geométrica? Rayos. Los rayos son líneas rectas que indican, mediante una flecha, la dirección y sentido de propagación de la onda. A ver, ya me está poniendo aquí publicidad. Ay, Dios mío. Luego, la óptica geométrica se basa en la aproximación del rayo, pero no debemos olvidar que se trata solo de una construcción matemática. Esas flechas no existen, es una representación. Ahí tengo al foco emisor de luz y los rayos van saliendo del foco en forma de ondas, en forma de frente de ondas esféricos. Y del lado derecho vemos ya a la distancia que se puede decir que van paralelos, ¿no? Los rayos. Rayos y frentes de onda. Los rayos en rojo, aquí está, son perpendiculares a los frentes de onda. ¿Qué es perpendicular? A 90 grados. En azul están los frentes de onda. Del lado derecho están hablando en cada uno de sus puntos. Mediante los rayos representamos en realidad la dirección de propagación del flujo de energía radiante. O sea, ¿qué me dicen las flechas rojas? ¿Hacia dónde va la energía? ¿En qué dirección va la energía que se está transportando en las ondas? Recuerda que un rayo no es un haz de luz, no vayan a confundir, que físicamente sí existe. O sea, el haz de luz sí existe, aunque las leyes de la óptica suelen ilustrarse en los laboratorios mediante haces finos. O sea, pues los rayos láser, por ejemplo, ¿no? Las leyes de la óptica geométrica. ¿Qué leyes dominan en la óptica geométrica? Propagación rectilínea de la luz. Eso es lo que uno supone, que la luz viaja en línea recta. Este principio supone que los rayos de luz se propagan en línea recta y con la misma velocidad, en todos los puntos y en todas las direcciones. ¿Qué significa eso? Que las partículas de luz no se rebasan, ¿verdad? Van a la misma velocidad. Para ello debe cumplirse que las dimensiones de los objetos sean mucho mayores que la longitud de onda de la luz. De esta manera no se produce difracción. Ya vimos que cuando no son mucho mayores, cuando son similares, pues ocurren ese tipo de fenómenos como la difracción. Que el medio de propagación sea homogéneo e isótropo, que sea parejo, pues. Propagación rectilínea de la luz. La formación de sombras dio lugar, ya desde la antigüedad, ya desde los griegos lo veían eso, a la idea de que la luz se propaga en línea recta. ¿Qué pensaban los griegos? Los griegos pensaban que veíamos porque los ojos lanzaban rayos de luz en línea recta. Eso era lo que pensaban los griegos. En la figura puede apreciarse cómo el tamaño de la sombra de la bola sobre el suelo es el mismo que el que se obtendría prolongando geométricamente rectas que partiesen del foco y pasasen por los puntos del contorno del objeto. O sea, como se ve definida la sombra, entonces se supone que la luz viaja en línea recta. Independencia de los rayos. Este supuesto establece que cada rayo es independiente de los demás y no interfieren entre sí. Ahí tengo dos fotos. ¿Qué dice abajo? Dice, independencia de los rayos. A la izquierda, fotografía de un paisaje. A la derecha, fotografía similar en la que se han bloqueado ciertos rayos con una cartulina.
En la figura derecha se pone de manifiesto que el resultado obtenido para la porción del paisaje no tapada es el mismo que el que obtienes para dicha parte del paisaje cuando no has tapado nada. Esto se debe precisamente a que los rayos que tapamos en la segunda fotografía, la de la derecha, eran independientes del resto, que se comportan igual en ambos casos, formando la misma imagen. ¿Qué me está diciendo esto con palabras domingueras? Que si yo bloqueo una parte de los rayos, las imágenes se van a ver igual. ¿Por qué? Porque los rayos que forman las imágenes que sí puedo ver son independientes. Reflexión y refracción. A partir de las leyes de reflexión y refracción de la luz, podemos prever el cambio en la dirección de los rayos. Reflexión y refracción. Podemos sintetizar las relaciones entre los ángulos incidente. Chequen, a ver, voy a ver dónde está mi plumilla. Permítame unos segundos. Veamos. Aquí. Chequen, este es el ángulo incidente. Y este es el ángulo reflejado. ¿Qué me dice la ley de la reflexión? Una de las leyes me dicen que los ángulos son iguales. O también puedo decir que este ángulo es igual a este, ¿verdad? En la reflexión sucede esto. Luego, dejo de compartir para que se me quite lo que acabo de dibujar. Comparto de nuevo. Entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En cambio, en la refracción cambian los ángulos, porque cambia el medio de transporte. Podemos sintetizar las relaciones entre los ángulos incidentes I, reflejado R, y refractado FR, según estas leyes que ya veremos después con más cuidado. Reversibilidad. A ver, ¿a qué le suena reversibilidad? Antes de que leamos el texto. A ver. Para participación, ¿a qué le suena reversibilidad? ¿Por qué los rayos son reversibles? ¿Quién me puede decir? Que se puedan regresar. Pues si un rayo empieza en un lado y rebota y llega a otro lado, si lanzo el rayo de regreso en la misma dirección, va a llegar al punto de origen, va a seguir la misma ruta. ¿Sí me explico? Eso significa que son reversibles, que siguen la misma ruta, ya sea de ida o de vuelta. ¿Me explico o no me explico? Entonces ahorita es lo que va a decir el texto. A ver, ¿quién participó ahorita? 655. Yo, Ramírez López. Ramírez López. 655. Vamos a ponerte aquí. Ramírez López. Entonces sigamos leyendo. Ahí ya son 2:22. Qué rápido se va el tiempo, caramba. Entonces dice, reversibilidad, también conocida como ley de reciprocidad. Esta ley o principio establece que la trayectoria de un rayo, chequen las figuras que están abajo, que la trayectoria de un rayo que parte de A y llega a B por una reflexión o una refracción en un punto R, o sea, se reflejó en R. A ver, vamos a dibujar otra vez. El rayo dice que parte de este punto A, rebota en R y llega a B. Es lo que me está diciendo el texto. Dice, esta ley o principio establece que la trayectoria de un rayo que parte de A mayúscula y llega a B mayúscula por una reflexión o una refracción en un punto R mayúscula es la misma que la que tendría un rayo que partiese de B en sentido contrario y se reflejase o refractase en R llegando a A mayúscula. Y ahí están las imágenes. ¿Qué me está diciendo? Que si el rayo parte de A y llega a R y de ahí se va a B,
si yo lanzo el rayo de B a R, rebota y ese mismo rayo va a llegar a A. En la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ahí están las imágenes. Bueno, dejo de compartir para que se me quiten lo que acabo de dibujar. Veamos. Y me regreso de nuevo al texto. Entonces, vámonos. Esto es arriba es con la reflexión y abajo es con la refracción. Principio de reversibilidad. Las dos imágenes superiores ilustran el principio de reversibilidad en la reflexión y las dos imágenes inferiores en la refracción. ¿Qué me está diciendo? Pues simplemente me está diciendo esto. Ah, ya me botó. A ver qué pasó aquí. Es que está dibujando, profe. Sí. Lo que pasa es que todavía soy medio indio todavía con estas cosas. Veamos. Dejo de compartir. Ok. Es que de repente me hago camotes yo. Pero a ver. F5. Ahí está. Gracias. Ahí está. Entonces seguimos. Principio de reversibilidad. Las dos imágenes superiores ilustran el de reflexión y las de abajo de refracción. Mejor ya dejo de andar pintando porque estoy haciendo cosas raras. Este principio se puede extender a sistemas complejos, como de la figura de abajo, ¿no? Ahí complican la vida. A final de cuentas, los rayos se pueden regresar por la misma ruta. Principio de reversibilidad en sistemas complejos. Cualquier sistema óptico complejo se puede sustituir por una caja negra en color naranja en la figura. La ley de reversibilidad que aplicábamos a reflexiones y refracciones individuales también se pueden aplicar a sistemas ópticos complejos. Por ejemplo, pues un telescopio, un microscopio, ¿verdad? Luz monocromática, ¿qué es eso? Despreciamos los efectos de la dispersión que la luz compuesta por varias longitudes de onda pueden presentar. ¿Cuál es la luz monocromática? La que tiene solamente una longitud de onda, ¿verdad? Absorción nula. En general, los medios absorben o difunden parte de los haces que propagan. Sin embargo, nosotros no tendremos tampoco en cuenta este fenómeno. ¿Qué significa la absorción nula? Pues que no se absorbe nada, que se refleja toda la luz, pero en general eso nunca pasa. Todos los cuerpos absorben parte de la luz que les llega y reflejan la otra parte. Absorción nula. Cuando un haz de luz real incide sobre una superficie de separación con otro medio, parte del haz se refleja. Otra parte se refracta y otra parte es absorbida por el propio medio. Fenómeno este último que se pone de manifiesto en el calentamiento que sufre la superficie. Nosotros no tendremos en cuenta la absorción. O sea, de forma natural, parte de la luz se refleja, parte de la luz se refracta y parte de la luz se convierte en calor. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, aquí hemos visto algunos conceptos sobre la óptica geométrica, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Muy bien. Quedan 3 minutos antes de retirarnos. Vámonos al Classroom de volada. Y el trabajo en clase. La tarea es para mañana, acuérdense. Entonces, vamos a irnos a la tarea 4, que es la que sigue. Vamos a editar. Y vamos a ver aquí. Vamos a poner apuntes.
y resúmenes de video. Y vamos a cambiar el tema porque no estamos viendo esto. Estamos viendo ya la luz. Aunque también parte de la tarea, pues también vimos todavía algo de ondas, ¿no? Entonces, no le hagan caso ahorita a los videos. No los quiero borrar porque los uso después. Entonces, la fecha de entrega va a ser para mañana. Mañana es 27 de noviembre. Física de la audición ya, ¿no? Eso lo quito. Bueno, eso ya, es física de la visión. Muy bien. Y guardamos. Y les debe llegar la notificación ahorita mismo a su correo. Muy bien. Dejo de compartir. Díganme si les llegó la notificación de la tarea corregida, por favor, porque es casi de inmediato que les llega, a su correo. Nada más confírmenme, por favor. Es la tarea 4. Es para mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya les llegó a alguien la notificación? Bueno, realmente no es tan importante. Ya son 2:30, jóvenes. En principio nos vemos el lunes. Háganme la tarea para mañana, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta el lunes. Adiós, gracias. Hasta luego, profe.